Bueno, vamos a comenzar. El miércoles sería entonces la presentación de compañeros y ese mismo día entonces le entregaría la tarea para los que no van a presentar. Por lo visto, nada más que va a presentar él, ¿no? Cuando uno más se engulló. ¿Más ninguno se anima? Pero, ¿Qué? es que ¿de qué puede ser eso? La idea, ya les digo, puede ser cualquiera de las cosas que hemos visto de un variado de frecuencia, un partido suave, aplicado al accionamiento de máquinas, pero algún caso práctico, un caso de estudio para que vean un poco más concreto toda esta parte teórica, más allá del laboratorio, que también ven algunas cosas prácticas, pero un ejemplo práctico que se haya tenido que utilizar. No se preocupe si no lo tienen, es para si acaso alguno lo tiene, sería una forma de compartirlo con sus compañeros y sería la evaluación primera para ese, pero no, yo sé que todos no tienen la misma experiencia, no los voy a evaluar a todos por igual, ¿no? Era para si alguno más tenía a disposición y algún ejemplo se animara también. Igual si no lo quieren hacer el miércoles, lo tienen otro día, estaría bien también. Pero tiene que ser necesariamente por lo que estamos viendo ahora en el ramo. Sí, claro. Por ejemplo, no sé, yo podría hacer una presentación, pero más no sé, hablar del GIS, por ejemplo. No se puede. ¿Qué? Ah, ¿De qué cosa? de los elementos de protección sumergida en SFC. No, el tema de la asignatura. No, porque es protección. Sí. Bueno, yo les digo solo, yo el miércoles le orientaría entonces la tarea al resto y entonces compartiríamos la experiencia de... ¿Y cuánto tenemos para la tarea? Yo les digo el miércoles también la fecha, no podría ser mucho porque nos queda un mes y poco, no nos queda mucho. Claro. Y ahí entonces les diría la fecha de la tarea. Igual me la pueden entregar al final del semestre, ¿no? No es que tengan que entregar antes que se acabe. Tengo hasta enero, creo, para compartir las notas. Bueno, entonces en clases pasadas vimos cómo se aplicaban los convertidores al accionamiento de máquinas de corriente alterna. Fue el comienzo de la asignatura. Vimos concretamente, hemos visto convertidores como el variador de frecuencia y el partidor suave que se utilizan en el accionamiento de máquinas de inducción, ¿no? Partíamos que las máquinas de inducción se utilizan ampliamente a nivel industrial funcionando como motor debido a que, bueno, en primer lugar, el mantenimiento y la puesta en marcha es económico. Eso pienso que puede ser la principal causa que hace que estén muy difundidos a nivel industrial las máquinas de inducción. Pero existen otros factores como que tienen buenos indicadores de regulación, solo se energiza el estator, es decir, la máquina de inducción tiene momento de partida, no así la máquina sincrónica. Y esto hace también que fundamentalmente se aplican como motor las máquinas de inducción y las máquinas sincrónicas como generador, ¿no? Además recuerden que la máquina sincrónica tenía la ventaja cuando funcionaba como generador de que tenía la posibilidad de regular reactivos. Eso hace que se use mucho como generador y tiene una desventaja cuando se usan como motores que no tienen momento de partida. En ese caso había que agregarle algunos elementos adicionales al accionamiento para lograr que la máquina parta en el momento requerido, lo que hace que de forma general no se use la máquina sincrónica como motor y se utiliza entonces la máquina de inducción como motor y en pocos casos, prácticamente a nivel industrial se ve solo como motor. Aunque hay algunas aplicaciones ya de generadores eólicos que son generadores de inducción. Se están viendo también ya en este tipo de aplicación las máquinas de inducción como generador, pero de forma general a nivel industrial se usan más como motor, ¿no? Lo cual no quiere decir que todas estas máquinas no sean reversibles, es decir, que puedan trabajar tanto como motor o como generador según el flujo de energía. Funcionando como motor para el accionamiento, básicamente se regula la velocidad de la máquina o la partida, ¿no? Cuando hablamos primero del deslizamiento, ¿no? Recuerden el deslizamiento, que sería NS menos NR partido NS, ¿no? ¿Quién sería NS? ¿Quién es NS? 120. La velocidad del campo sincrónico, que sería igual a 120 F partido V. Y NR la velocidad del rotor, ¿no? Si despejamos aquí la velocidad del rotor, tendríamos que NR que sería igual a 1 menos S por NS. Y de esta forma, si yo quiero variar la velocidad del rotor,
tengo que incidir directamente en variar la velocidad del campo sincrónico o variar el deslizamiento, ¿no? Si quiero variar la velocidad del campo sincrónico, tengo que incidir en quién, en variar la frecuencia o la cantidad de polos, ¿no? Recuerden que, bueno, la forma clásica de variar la frecuencia, lo que todos conocemos, es variador de frecuencia, ¿no? Recordando que el variador de frecuencia básicamente son dos etapas convertidoras, ¿no? Está el rectificador no controlado en este caso, el bus de corriente continua y el inversor. Y en este caso entonces es el inversor el que varía el cociente voltaje-frecuencia, ¿no? En la máquina de inducción para que permanezca constante el flujo, ¿no? Porque recuerden también que el flujo máximo en el caso de las máquinas serían 4 voltajes partido 4.44 y la frecuencia por el número de vueltas, ¿no? Si la frecuencia disminuye mucho con el fin de variar la velocidad, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta y la máquina se puede saturar, ¿no? Para impedir eso, lo que se hace es que el voltaje varíe en la misma proporción de la frecuencia, es decir, de forma tal que el cociente voltaje-frecuencia permanezca constante y así el flujo permanece constante, ¿no? Y esa operación de variar el voltaje y la frecuencia de la señal que alimenta, si la salida del inversor, que sería la entrada a la máquina, el inversor con las técnicas de modulación de ancho de pulso que ustedes vieron ya con el profesor Pedro, serían entonces el encargado de lograr variar la frecuencia para así variar el campo sincrónico y de esta forma variar la velocidad. Es la forma más conocida, pero recuerden que les comento siempre que no es una opción económica, ¿no? Pero que sí sería la más factible desde el punto de vista energético y sobre todo si el accionamiento, si el motor va a estar ubicado en un accionamiento que demanda mucha variación de velocidad, por supuesto que el variador de frecuencia sería la opción más idónea, pero existen otros métodos. Bueno, si yo varío la cantidad de polos, también variaría la velocidad del campo sincrónico, ¿no? Pero recuerden que no es un método que se recomienda utilizar, sobre todo porque, bueno, constructivamente la máquina pues no tendría más volumen, se puede a utilizar una cantidad de polos para una velocidad y otra cantidad de polos para otra velocidad, ¿no? Sí, no es un método que se utilice mucho, aunque se puede utilizar polos normales o polos consecuentes, pero de forma general no es un método que se utilice mucho variar polos, sí es frecuencia. Pero existen otros métodos que inciden en variar el deslizamiento, como pueden ser, bueno, variar el voltaje de alimentación de la máquina, lo cual también puede hacerse con un convertidor. Se pueden añadir resistencias en serie con el rotor, si la máquina es de rotor bobinado, ¿no? Porque recuerden que si es de jaula, no podría tener acceso a los devanados del rotor, ¿no? Pero en este caso, si la máquina es de rotor bobinado, podría utilizar un método de regulación de velocidad que implique conectar resistencias en serie con el rotor, ¿no? Este es un método sencillo y económico, pero siempre que tenga resistencia van a existir pérdidas por efecto Joule, por tanto no es un método que sea muy factible desde el punto de vista energético, ¿no? Pero si la máquina va a estar ubicada en un accionamiento que no demanda mucha regulación, perfectamente podría utilizarse ese tipo de método de regulación. Lo mismo pasa con la corriente de partida, ¿no? Recuerden que las máquinas de inducción, a pesar de que son máquinas robustas, es decir, que se podría decir que podrían soportar un transitorio pequeño como es la partida, sin que se dañe, ¿no? Pero imagínense un circuito donde estén conectadas otras cargas y constantemente estén partiendo una máquina de inducción de este tipo, es decir, las fluctuaciones de tensión a la larga van a dañar las cargas, por tanto, de alguna manera también hay que reducir la corriente de partida, no ser que la máquina sea pequeña, ¿no? Que sí puede partir directamente de la red. Si analizamos entonces la corriente de partida, lo hacíamos partiendo del circuito equivalente, ¿recuerdan, no? El circuito equivalente aproximado R1, X1, R2, X2, Y2, por lo menos S partido S y este V1, RM y Xn. Esta sería I2, esta I1
Pero recuerden que esta corriente que pasa por el circuito, por la rama de magnetización es muy pequeña porque los valores de RM y XM son muy grandes en comparación con R1 y R2, ¿no? De aquí esta corriente I2, ¿a qué sería igual? Al voltaje partido el módulo de la impedancia equivalente, ¿no es así? De ahí obteníamos entonces que sería voltaje partido la raíz de R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? Y si hablábamos de la corriente de arranque, ¿a qué decíamos que era igual? ¿Cuánto vale el deslizamiento en el arranque o la partida? 1, ¿no? Por tanto, teníamos que en el arranque la corriente sería voltaje partido la raíz de R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿Era esa la corriente de arranque? Es decir, si queremos reducir esa corriente de partida y verificamos, verificamos esa expresión, ¿cómo podemos minimizar esa corriente? Con esta expresión, si yo quiero reducir la corriente de partida, ¿en sobre qué debo incidir? O disminuir el voltaje o aumentar la impedancia equivalente de alguna manera, ¿no es así? Por lo tanto, todos los métodos de partida están encaminados a lograr uno de esos dos objetivos, ¿no? ¿Cómo puedo tener un voltaje reducido? Con otro convertidor que estudiamos en clases pasadas, que ¿cuál era? El regulador de corriente alterna, en este caso, ¿no? Que básicamente, ¿recuerdan cómo era el regulador? ¿Recuerdan el regulador? Básicamente era Dos tristores. un trial o dos tiristoremente paralelos. Si es monofásico, sí. Si es trifásico, sería un trial por cada fase, ¿no? De forma tal que con un tiristor se controla el semiciclo positivo y con el otro tiristor se controla el semiciclo negativo, ¿no? Así yo podría entonces alimentar la máquina con un partidor suave de forma tal que en la partida el voltaje fuera reducido, la corriente va a ser pequeña y a medida que la máquina va ganando velocidad, se aumenta este voltaje hasta que llegue el voltaje a plena carga, ¿no? Pero recordando que esa variación de la tensión se hace variando bien el pulso de disparo de los semiconductores, ¿no? Esa sería la forma de lograr una corriente reducida en la partida utilizando un partidor suave. Fíjense que con esta expresión de corriente determinamos la corriente para cualquier operación de la máquina porque depende del deslizamiento, ¿no? Lo mismo con la potencia, ¿no? ¿Recuerdan cómo calculábamos la potencia de salida? Exacto, la potencia de salida sería en este elemento del circuito equivalente, ¿no? Entonces sería 3 veces cuadrado por R2 por 1 menos S partido S, ¿no? Si eso sustituyo aquí la expresión de corriente que obtuvimos por el circuito equivalente, tendríamos que la potencia de salida sería 3 veces voltaje al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S por R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Y si vamos a calcular el momento potencia par, que es lo mismo, el momento par o torque, que es lo mismo, sería potencia de salida partido la velocidad del rotor, ¿no? O lo que sería lo mismo, potencia de salida partido 2pi sobre 60 por ns por 1 menos s, ¿no? Si lo sustituyo por la expresión que tuvimos anteriormente. Ahí digo entonces que el momento de salida sería igual a 3 veces voltaje al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S por 2pi sobre 60 por NS por 1 menos S por R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2
al cuadrado. Y aquí simplifico esto y me queda entonces que el momento de salida sería igual a 3 veces voltaje al cuadrado por R2 partido S 2pi sobre 60 por NS por R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Y esa sería la expresión general del momento de salida. Si quiero determinar el de la partida, hago S igual 0, ¿no? Digo 1, perdón. Ese cálculo de la corriente siempre va a ser así. Sí, si parto del circuito equivalente, sí sería el Ese es voltaje. para un motor de inducción. Ahora No, para todos. para todos. Para todos, sí. Esos valores, bueno, como lo hizo el otro día, usted nos dio esos valores, las R1 y la impedancia. Y en caso que no se los den, recuerden que los parámetros se obtienen con las pruebas del rotor libre, del rotor bloqueado, que se le hace en la máquina, que lo vimos en máquina. Se le hacen las pruebas, que lo han visto en laboratorio también sobre eso cuando vieron máquinas. Que son las pruebas que se le hacen en las máquinas para obtener los parámetros de R1. Generalmente se obtiene R1 más R2 y X1 más X2. La suma de los dos. Pero bueno, en este caso ya se los daré calculado. Eso es si trabajo con el circuito equivalente aproximado para calcular los parámetros de la máquina, ¿no? Ya puedo borrar esto para poner en el... Un motor trifásico, jaula de ardilla. Un motor trifásico, jaula de ardilla. Jaula de ardilla tiene los siguientes datos. Caja de línea 661.
el motor está alimentado por un variador de frecuencias. El motor está alimentado por un variador de frecuencias que funciona en lazo abierto. El motor está alimentado por un variador de frecuencia que funciona en lazo abierto. Punto seguido. Entre 0 y 50 Hz. Entre 0 y 50 Hz. La tensión de línea entre 0 y 50 Hz. La tensión de línea que proporciona dicho convertidor entre 0 y 50 Hz. La tensión de línea que proporciona dicho convertidor varía linealmente entre 80 y 660 volts. Entre 0 y 660 volts. ¿Sí? Para frecuencias por encima de 50 Hz. Para frecuencia por encima de 50 Hz. Para frecuencias por encima de 50 Hz, la tensión de línea permanece constante. Para frecuencias por encima de 50 Hz, la tensión de línea permanece constante. La tensión de línea permanece constante e igual. La tensión de línea permanece constante e igual a 660 volts. Determine, inciso A. Indica el número de polos. Indique el número de polos. Inciso B. Calcule el par de arranque. Calcule el par de arranque cuando el convertidor suministra 10, 50 y 70 Hz. Calcular el par de arranque cuando el convertidor suministra 10, 50 y 70 Hz. Exacto, 10, 50 y 70. ¿Qué tenemos aquí? Un variador de frecuencia que está alimentando la máquina en este caso, ¿no es así? Y el variador de frecuencia está con diferentes valores de frecuencia para la partida en este caso, ¿no? Bueno, primero indicar el número de polos podrían hacerlo ustedes, ¿no? ¿Cómo sería? Calcular NS con esa velocidad de retorno.
ejercicio parecido a ese, ¿no? En cuanto a determinar la velocidad del cambio, ¿no? Para dos polos, ¿cuánto le dan? Bueno, voy a darle unos minutos para que hagan eso. Para dos polos, 3.000. Para cuatro. ¿Y cuánto es la velocidad del rotor? 1425. Cuatro polos se te da. A ver, este caso, ¿cómo sería entonces? Primero, para dos polos. NS sería 120F partido P, ¿no es así? Sería entonces 120 por 50 partido 2. ¿Cuánto les da NS ahí? 3.000 RPM. Para cuatro polos. Sería 120 por 50 partido 4, ¿no? 1500 RPM. Para 6. $120 por 50 partido 6 sería 1000 RPM. Si la velocidad del rotor es 1425, ¿cuál de las tres opciones sería la correcta? ¿Cuál? 4 polos. Sería entonces, la máquina tendría 4 polos y la velocidad del campo sería 1500 RPM. ¿Está claro? Recuerden que en el caso de la máquina de inducción, el rotor gira muy cerca de la velocidad del campo, para no la misma velocidad, ¿no? La diferencia entre ambas velocidades es lo que está definido por el deslizamiento. En este caso entonces sería la máquina de 4 polos y la velocidad del campo sincrónico sería 1500. ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno, ahora tenemos el variador de frecuencia alimentando la máquina, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar es cuál sería la expresión o la curva del variador de frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que me están dando de datos? Dicen que, bueno, si yo construyo una curva que sea voltaje de línea, 1 de línea, y por acá sea frecuencia, y por acá sea frecuencia, ¿qué es lo que le dicen de datos? Para frecuencias entre 0 y 50, entre 0 y 50,
80 linealmente, ¿no? Entre 80 y 660, ¿no? Variaría entonces, A 50. aquí sería 80 y aquí 660, ¿no? ¿Así? Y a partir de 50 nos decían que se mantenía así, ¿no? Sí. Eso es lo que decían de darlo, ¿no? Hasta aquí estamos claros, ¿no? Así sería la curva del variador de frecuencia porque nos dice explícitamente entre 0 y 50 el voltaje varía en forma lineal entre 80 y 660 y a partir de 50 se mantiene en 660, perdón. Ahora yo necesito obtener la curva o la característica entre 0 y 50, ¿no? Que es la expresión de una recta, ¿no? Y igual a mx más n, ¿no? Donde m es la pendiente, ¿y quién es n? La intersección con el eje de las Y. ¿Cuál es la expresión de la curva? Recuerden de matemáticas, y igual a mx más n, ¿no? Donde m es la pendiente, Y en la intersección. la intersección con el eje de las Y, ¿no? Cuando la y vale 0, ¿no? 80. En este caso sería 80, ¿no? En este caso n sería 80. ¿Y m cómo la determina? La pendiente. La diferencia entre. Sería 660 menos 80 partido 50, ¿no? 660, 60 menos 80 partido 50, ¿no? Y ahí voy a obtener aquí que la característica es 11.6 F más 80. Bueno, la Y sería el voltaje en este caso, de línea. ¿No es así? Esa sería la curva, o sea, la curva no, que es una recta, en este caso es la función de ese variador de frecuencia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular el momento de arranque para, primero, 10 Hz, ¿no? Decía. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer entonces? Determinar cuánto sería el voltaje. ¿Qué voltaje sería esa frecuencia? Exacto, para esa frecuencia, pero fíjense que ese voltaje de línea. Y el momento lo voy a calcular por el circuito equivalente, ¿no? Que sería de una fase, ¿no? Y la conexión de la máquina de estrella. Se los dije, ¿no? No lo vi. ¿No lo dije? Perdón, la conexión de las máquinas de estrella. Entre 80 ¿Cómo? Entre 80 el voltaje lineal. Es, 380 sería de fase. Sí. Y ya tengo entonces, y otra cosa que tiene que tener presente que ¿qué parámetro varía con la frecuencia? La resistencia no varía con la frecuencia, pero El voltaje. la X Sí. es 2πf Sí. por L, ¿no? Así. Por tanto, si yo varía la frecuencia, me va a variar la X ahí. ¿Cómo calcularíamos entonces el momento? Bueno, si están midiendo el momento de partida, vamos a partir de que el deslizamiento valdría 1, ¿no? ¿No? En esa expresión del momento que tenemos, el deslizamiento vale 1, NS tendría que calcularlo para esa frecuencia. Pero ese momento está multiplicado por 3. Sí, claro. O sea, Porque es habla de la de- máquina trifásica. Habla de trifásica, claro, o sea, del eje mismo, digamos, ¿no? Exacto, ya ahí tiene en cuenta la máquina trifásica, pero el circuito equivalente al cual se obtuvo es de fase. Eso no entendí. ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? El circuito equivalente de la máquina Sí. es de una fase. Ah, ya. Por eso entonces es que hay que utilizar valores de corriente y de voltaje de fase. Dime. ¿Qué doctor Lazo? ¿Qué fue?
Entonces, ¿qué les decía? El circuito equivalente sería de una fase, por tanto, es decir, esa presión yo la obtuve partiendo del circuito equivalente de una fase, utilizando valores de fase. Pero la potencia de salida de la máquina es trifásica, por eso lo multiplico por 3. Ajá. Entonces hay que calcular el par ¿por cuántos valores de frecuencia? No, por 50, 10 y 70 creo, ¿no? en esos tres casos. Exacto. Es decir, la presión del momento de partida sería 3 veces el voltaje al cuadrado por R2, ¿no? Partido 2pi sobre 60 por NS, S vale 1, ¿no? Creo que no me falta más nada, ¿no? R2 por 1 menos S. Exacto, R2, R1 más R2, Arriba. R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? Arriba dice 1 menos S, ¿no? No, esa es la potencia. Pero el momento se me simplifica. El momento me queda así. Sí. Está bien. Y ahí tengo el voltaje para la frecuencia, ¿no? Para 10 tengo que calcular el voltaje. R2 no me cambia una frecuencia. NS sí, porque NS sería 10. NS sería 120F partido P. Así ahí NS me cambiaría, ¿no? Claro. Pero hay un voltaje B1, por ejemplo, el voltaje fase, ¿cierto? Ajá, por aquí vas a obtener el de línea, pero aquí tendrías que utilizar el de fase. NS cambiaría, y X1 más X2 también cambiaría, ¿no? Porque depende de la frecuencia. Vamos a hacer una regla de 3. ¿Está claro? Entonces tendríamos que recalcular X1 en base al 2, o sea, en base al omega por F. O sea, por omega por F. Sí, pero lo que tendría que hacer es una regla de 3. Si esos valores son para 50, Esos ¿cuántos para serían? 50 Hz, Sí, ya, y exacto. sacamos la ¿Cuántos relación serían en base para a- 10? Sí. ¿Cómo van? A ver, primero, ¿cuánto les da el voltaje, perdón? El de 10, Ujú. se me interesa, ¿no?
día entre todos. El voltaje, bueno, primero, para 10, sería 120 por 10, partido 4 por tiene una máquina, ¿no? ¿Cuánto les da la velocidad del campo sincrónico? 300 creo, ¿no? 300. 300 RPM. El voltaje 1 de línea sería 11.6 por 10 más 80. Esa me da 113.19 volt. Eso sería voltaje de línea, ¿no? Pero el de fase sería, No, eso da 196, voltaje de línea da 113, ¿cómo se? O sea, el de línea da 196. ah, ya, el de línea es este de abajo. Sí, 196, ¿no? Yo esto, ¿no? claro. 196 punto cuánto? No, sí. ¿No sirve? 196. Sí, hace eso. Entonces el de fase es el que da 113.19, ¿no? Sí, 16 Bueno, sí, eso 0.03 volt en 660, no se nota. Entonces ya tenemos voltaje de línea de fase. Ah, solo nos faltaría la variación de X1 más X2, ¿no? Que ese me dio 0.4, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? X1 más X2 es a 50. ¿Cuánto sería? 10, ¿no? Este me dio que la X para 10 es, voy a ponerle para 10. Pero no puedo sacarlo separado, ¿no? Sí, bueno, puede ser separado, Sí. sumado, de manera que tienen que Sí, sumarlo. bueno, da igual, sí. Y ese me dio 0.4. Ya tienen todos los elementos entonces para calcular el momento de arranque para ese valor, ¿no? Sería el momento, seguiría aquí. El momento de arranque sería 3 veces por el voltaje, que sería 113.19 al cuadrado, por R2, que es 0.9, partido 2pi sobre 60 por 300, que es NS, ¿no? Por R1, que es 0.7, más R2, que es 0.9 al cuadrado, más 0.4 al cuadrado, ¿no es así? Verifiquen a ver si no me comí nada. Y ese a mí me dio 404.8 newton metro. Punto 8 me dio. Ah, por el 19, punto 0. ¿Eh? Punto 0 debe ser por el 19 y lo puse 16. Sí, eso no. Ahora sería lo mismo con 50, ¿no? Eso no debería dar lo mismo. ¿Cómo? Eso no debería dar lo mismo, no debería cambiar de punto. Sí, sí, claro que varía. En la velocidad del campo ahora sería otra. El voltaje ahora sería otro. El X1 más X2 también sería otro ahora. Ah, bien. Porque varía la frecuencia, varía todo.
Pero la frecuencia es 50. Sí, en este caso 50. Ah, X1 más X2 sí. Bueno, y en este caso sí. Ah, tú estás viendo que no varía con respecto Sí. al nominal. Sí. Ah, y pensaba que tú decías con respecto a este que es de 10. No, al nominal. Porque al final es lo mismo. Si tenemos que calcular el otro, no, porque sí. O Sí, sea, bueno, si eso ten- también porque no tienes el momento de partida para 50. Ah, bueno. No lo tienes. Pero hay que calcularlo con los mismos datos, no puedo hacer. Porque ahí varía el voltaje límite, que sería 381. Sí, No, los no, parámetros no, serían los mismos, sí. pero sí habría que calcular el momento porque no lo hemos calculado. Con 35. ¿Cuánto me dio tú dices? La respuesta final tú dices 378.4 me dio. Que yo le hice con 381 ¿Y cuánto le dio? 380. 378 le digo. 378.4. ¿Cómo van? ¿Alguno más terminó ya con la de 50 Hz? Nota que aquí lo estamos utilizando para el arranque, pero igual puedo utilizarlo para regular la velocidad, ¿no? Porque si me varía el voltaje, la velocidad del campo, me va a variar el deslizamiento. Y si varía el deslizamiento, varía la velocidad de la máquina. ¿Cómo dijo? Que también puedo utilizarlo para variar la velocidad de la máquina. Aquí lo estamos utilizando para la partida. Una rampa. Una rampa. Eso.
ver, en este caso entonces. Para 50 Hz. Primero, para 50 Hz, ¿cuánto vale el voltaje? Bueno, el de línea 80. sería 660, ¿no? $660, ¿no? Esto es más fácil de determinar. Para 50 sería 660. Por tanto, el desfase sería 380, ¿no? Para ese caso, entonces, la velocidad del campo sincrónico, 120 por 50, partido 4, que es que te da 1500, ¿no? Y la suma de x1 más x2 es igual a 2, ¿no? Aquí están tal cual los valores, creo que uno es 1.2 y el otro 0.8, ¿no? Porque están en la misma frecuencia nominal, ¿no? Y aquí entonces el momento de partida sería 3 veces el voltaje de fase, que sería 380 al cuadrado por R2, que ¿cuánto vamos de R2? 0.9, ¿no? Partido, bueno, 2 pi sobre 60 por 1500 por R1 más R2 sería 0.7 más 0.9 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí ese momento de arranque me dio 378.4. 378.4 Newton metro. Hagan ustedes entonces solo para 70 Hz, que es la que nos falta. ¿Me dio? Para 70. El momento 170.5. ¿Cuánto te dio la X1 más X2? 2,8, sí. 2100 ns. Sí, 2100. Pero el voltaje Voltaje sigue siendo 380. sí. Y 70.5.
par de arranque igual si ya estamos en 50 Hz? ¿Cómo? ¿Por qué le pone ARP de arranque como par de arranque? Es que en el arranque, Pero ya estamos sacando los 50, ¿no? pero igual en la partida. Ah, Es que la que parte con esa frecuencia. ya. Ahí sigue siendo uno en deslizamiento, porque el rotor no, tampoco se está moviendo. Lo que estoy alimentando a la máquina en la partida, con ese voltaje y esa frecuencia. Sigue siendo la partida porque la máquina estaba en cero, el rotor estaba en cero. El deslizamiento sigue siendo 1. Lo que sería el momento de arranque nominal, para decirlo de alguna manera, ¿entiendes? O a plena carga. Ya, Pero sigue siendo de arranque porque es en la partida nada más. ya. Sigue siendo 1 el deslizamiento. Ya estamos en el punto justo donde termina la pendiente, digamos. Es decir, ya para 70 Hz el voltaje se mantiene constante. Mm. 660. Es más bajo el par. ¿Ya? ¿Todos llegaron? A ver, en este caso entonces, para 70 creo que era, ¿no? Para 70 Hz. Primero, ¿cuánto valdría el voltaje de línea? ¿Cuánto? Ahora, 660. 660. 660. 660 sería el voltaje de línea. ¿Por qué? Fíjense que a partir de 50 Hz ya el voltaje se mantiene en 660. Aquí sería entonces el voltaje de línea 660. Por tanto, el desfase $380 volts, ¿no? NS 120 por 70 partido 4. ¿Cuánto le dio eso? ¿Cuánto? 2100. Y X1 más X2, 2,8. $2.8. Ya entonces puedo calcular el momento de arranque. Sería 3 veces el voltaje de fase, sería 380 al cuadrado por R2, que es 0.9. Partido 2pi sobre 60 por 2100 por 0.7 más 0.9 al cuadrado más 2.8 al cuadrado. Ese me dio 170.5 Nm. Y ahí tendremos cómo, a las diferentes frecuencias que proporciona el variador, se puede entonces
Viste que en este caso estamos hablando de la partida, ¿no? Que el deslizamiento vale 1, pero igual puedo regular la velocidad, variando la frecuencia y determinar el momento para cada tipo de, para cada frecuencia, ¿no? El momento nominal o abrir la carga. ¿Dudas hasta ahí? Ahí tenemos entonces la aplicación de los convertidores en el accionamiento de la máquina de inducción. En este caso fue el variador de frecuencia. Pero igual vimos en clases pasadas cómo el regulador de corriente alterna puede utilizarse como partidor suave para alimentar la máquina también con un voltaje reducido, ¿no? Porque recuerden que para partir, disminuir el voltaje o aumentar la impedancia, ¿no? Eso lo hago con el regulador de corriente alterna. Para variar la frecuencia, bueno, en la partida también en algunos casos, el variador de frecuencia, ¿no? Que recuerden que tiene dos capas convertidoras, el rectificador, el bus de continuo y el inversor. Entonces el inversor, con las técnicas de modulación de ancho de pulso que ustedes vieron con el profesor Pedro, cómo puede variar el voltaje y la frecuencia simultáneamente para poder lograr en este caso, bueno, la regulación de velocidad o utilizar la partida según corresponde. ¿Está acá? Igual se puede utilizar el variador de frecuencia en las máquinas sincrónicas para la partida, recuerden, ¿no? Porque en la partida de las máquinas sincrónicas básicamente, ¿qué es lo que pasaba? La máquina no tiene momento de partida, porque como este campo magnético va más rápido, es 120 F partido P, si la frecuencia es 50, según la cantidad de polos, el campo magnético va muy rápido. Para que se logre ese enganche magnético y el rotor pueda vencer la inercia mecánica, el campo tiene que ir más suave en la partida. ¿Cómo lo lograría? Con un partidor suave, con un variador de frecuencia, perdón. Puedo hacer que la máquina parta con una frecuencia reducida, que ese campo vaya más lento, que le dé tiempo entonces a la máquina sincrónica a romper esa inercia mecánica y que ocurra entonces el acople magnético entre el rotor y el campo. Sería otra aplicación de los convertidores en lugar de las máquinas de inducción en las máquinas sincrónicas, en este caso para la partida. ¿Qué pasa? Que este es un método realmente solo para la partida, es un método costoso, ¿no? Que solo sería justificado si se usa para regular la velocidad también, ¿no? Pero en la máquina sincrónica solo para la partida, económicamente no es factible utilizar el variador de frecuencia, por tanto no es que se utilice tanto la máquina sincrónica como motor, aunque existen otros métodos de partida que recuerden. En el caso de la máquina sincrónica está el partidor suave, el motor auxiliar primario, y cuál era la otra que era la más sencilla y menos costosa para la partida. Ah, sí. No, estamos hablando de la máquina sincrónica. Ah, sí. Era el devanado amortiguador que se coloca por fuera, es como un rotor jaula que se coloca por fuera del rotor de la máquina sincrónica, que en ese rotor sí se va a inducir FEG entonces, y ahí la máquina sí partiría sola, ¿no? Es la opción menos costosa, pero sería el fabricante el que le incorpore esa jaula por fuera de la máquina sincrónica para que la máquina logre partir, ¿no? Es la opción menos costosa en el caso de la máquina sincrónica funcionando como motor, ¿no? Pero los convertidores se pueden utilizar tanto en el accionamiento entonces de la máquina asincrónica o de inducción, y en la máquina sincrónica si queremos utilizarlo para la partida funcionando como motor. ¿Está acá? Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. En la clase del miércoles entonces les entregaría la tarea y también veremos la disertación del compañero. Este sábado no recuerdo si nos toca o no, tengo que revisar si nos toca laboratorio o clase. Tengo que verificar. Si no, no pueden hacer el bullying, ¿no? Bueno, nos veríamos entonces el miércoles, Dios mediante.